Hablemos ahora del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos contiene 16 capítulos, dentro de los cuales nos podemos percatar de la diferencia tan amplia que existe en comparación, y me refiero a estructura, no me refiero como tal a lo medular de como tal del Evangelio, sino por cuanto hace a su estructura. Es un evangelio en realidad redactado de una manera muy concisa, muy precisa, objetiva, no con ánimo de adornar de ninguna manera ningún tipo de acto llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Es más, podemos hablar acerca de Marcos, que es un evangelio eh, que de tan conciso que es, de ahí mismo nace el supuesto para que los historiadores, los teólogos, tomen en cuenta que tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos, es decir, el libro de Marcos, para efecto de la redacción de aquellos. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron de una forma más pulida, de una forma más amplia, con una gama, con una técnica diferente, como ya lo hemos visto en el video correspondiente que he hecho alusión acerca de Mateo. Pero bien, en este momento acerca de Marcos puedo decir que es un libro muy digerible, es un libro muy sencillo, en donde en realidad lo que trata de ver Marcos es acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y no tanto acerca de lo que dijo. Cuestiones prácticas. Noto que a él lo que le interesaba mucho era hablar acerca de estas cuestiones prácticas. Mucho se ha discutido también acerca de su autoría, la costumbre, la tradición por parte de la iglesia primitiva es que Juan Marcos fue el autor. ¿Quién fue Juan Marcos? Bueno, fue un varón que estuvo al tanto, o que estuvo juntamente con Pedro. Él no fue de ninguna manera un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero trataba de transcribir todas las cosas que Pedro hablaba en sus sermones. Él las trataba de dar un matiz adecuado y lo escribía todas estas vivencias. Recordemos que durante casi 50 años, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todas estas vivencias que los apóstoles entregaban a la comunidad, al pueblo, a los lavados y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para efecto de la correspondiente predicación, era como tal solamente verbal. No había nada escrito y solamente expresaban y expresaban acerca de las enseñanzas. Qué hermosas enseñanzas, ¿no? Por mucho o poco que se le hubiese quedado en mente a alguno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, el hecho de recordar todas esas cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía como hechos portentosos y manifestarlos a su vez de esa manera apasionada, en que no dudo que lo hicieron cada uno de los apóstoles, pues bueno, conllevaba a que tal vez existiera alguna deficiencia en las manifestaciones, en las expresiones por parte de ellos. La edad, recordémosla, que para nosotros los seres humanos es una consecuencia de olvido. Vamos olvidando ciertas cosas y gracias a Dios que puso en el corazón, no sé si fue Juan Marcos, no sé quién haya sido en realidad, pero lo que sí sé es que es palabra de Dios y está escrita, y que esto que está escrito nosotros podemos considerar como verdadero, como cierto, porque lo sentimos, porque cuando nosotros leemos estos libros nos damos cuenta de que efectivamente ahí se ve la vívida manifestación de nuestro Dios a través del Espíritu Santo para efecto de inspirar a estos hombres para que escribieran en la forma en como escribieron. Me queda completamente claro que, que si bien es cierto no tiene la estructura, no tiene la forma tan amplia como es el libro de Mateo, la estructura de este libro, también es cierto que, como ya lo he referido, a pesar de que, pues bueno, se diga que fue escrito en el año 60, de que el objetivo sea un tanto con un objetivo claro de escribirles a las personas, porque se dice que este libro fue escrito en los confines de Italia, eh,
y fue escrito con intenciones de ser entregado al pueblo, a los cristianos, que en ese entonces estaban sometidos con el imperio romano. Recordemos que los romanos, Nerón, por ahí del año 60, ocasionó un incendio en Roma y se lo atribuyó a los cristianos, como todo en aquel entonces, ya lo hemos visto en historia de la iglesia, que era atribuido a los cristianos, ¿no? Que si llovía era culpa de los cristianos, que si había sequía era culpa de los cristianos, en fin, todo era culpa de los cristianos. Y en este caso, con respecto a Nerón, pues fue una forma de aprovecharse de esta situación para la persecución con respecto a los cristianos. Y estas persecuciones, entonces, seguramente Juan Marcos fue lo que vislumbró y escribió dirigido a ellos, como si fuesen mártires, para efecto de que soportaran la prueba, de que soportaran las pruebas adecuadas. Nosotros nos podemos dar cuenta acerca de la estructura que comienza hablándonos Marcos con el ministerio de Juan el Bautista, que por ejemplo el libro de Mateo pues comienza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, para no dar pauta alguna a ningún tipo de dudas y dejar bien claro de esta legítima manifestación de que era un rey, que era el Mesías. Marcos no comienza de esa manera, Marcos comienza diferente, comienza argumentando sobre el ministerio de Juan el Bautista, sigue con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, que indudablemente también nos da bases para poder entender que por ellos es parte de los evangelios sinópticos, porque tienen una relación íntima. Se refieren a cuestiones doctrinales, teológicas y acerca de los hechos que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo de manera símil, no hay diferencia. Eh, Podemos observar entonces que, si bien es cierto, fue escrito con el fin de que los cristianos llevaran a cabo o tuvieran palabra de aliento, sí podemos establecer una fecha adecuada para su escritura. Si bien es cierto, acerca de su autor no podemos saber con certeza si fue o no fue Juan Marcos, sí sabemos que fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces podemos estar seguros también en este libro de que es palabra de Dios, y que me ha quedado claro que el objetivo de Dios es claro en nuestras vidas. Solamente es cuestión que nosotros en nuestro ministerio lo retomemos de una manera correcta, adecuada, depositando todo en las manos de Dios para honra y gloria de su nombre.